Empezamos. Doctor, buenas noches, compañeros. Somos el grupo de la materia de Derecho Constitucional de modalidad. Hoy vamos a disertar el tema de la vulneración de derechos fundamentales y acciones constitucionales. Los compañeros que se van a encargar acerca de la disertación son los siguientes. Saucedo, mi persona. Después la compañera Jenny Serrate Montero, Marisol Sillo Rojas, Alicia García Ortiz, y por último va a disertar la compañera Shirley Catherine González Padilla. Voy a dar inicio entonces con el tema respecto a la introducción acerca del tema de esta vulneración. Introducción. En el caso particular sobre la filtración de información con carácter de reserva, es decir que solo tendría acceso el Ministerio Público a esta información. Nos encontramos en esta oportunidad con la persona afectada de nombre Juana Lucana Troche, que en afán de buscar trabajo, al encontrarse desempleada, envía su currículum a la empresa y a las empresas que postula, pero se encuentra con una exclusión por parte de una empresa denominada Talento Humano, que vulneraban la privacidad de las personas, encontrando información que es estrictamente confidencial, donde se le atribuía procesos penales que habrían sido archivados, pero seguían con la descripción de inactivos, por lo que arbitrariamente fue excluida de la selección de personal, tachándola de personal de alto riesgo y no recomendable, afectando así a la presunción de inocencia, tomando en cuenta para establecer los antecedentes, solo se podrá acceder a ellos mediante un certificado de antecedentes penales llamado el REHAB. Siguiente diapositiva. En el 1.2 voy a explicar el contexto de la señora Juana acerca de su desempleo y su postulación a empleos en el sector farmacéutico. La situación actual del país es insostenible, llegando a tomar la decisión de que muchas personas de abandonar el país y emigrar por un futuro mejor al exterior. Sin embargo, esa posibilidad no se encuentra con la señora Juana Lucana Troche, ya que al tener una niña de 7 años y al estar enraizada con sus amistades, escuelas y familiares, pues no contempla la idea de abandonar el país. Es por esa la razón que decide buscar empleo en el sector farmacéutico como vendedor médico, ya que tiene conocimiento del Badaquemu, pero se encuentra con esa situación de vulneración de su derecho a su dignidad, honra, buen nombre que tiene Juana. Prosigue la compañera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañera, compañeros. A continuar, voy a explicar en el 1.3. Describe dice, los efectos de los estudios realizados por la empresa Talento Humano y cómo esto afectó la participación de Juana en los procesos de selección. Está además describir la afección económica, anímica y laboral que ha causado estos estudios que vulneran todo tipo de derechos inherentes a la persona en razón de privacidad, intimidad, dignidad, buen nombre y reputación de las personas, tomando en cuenta que el certificado de antecedentes penales, también conocido en Bolivia como Registro Judicial de Antecedentes Penales, el REHAP, es una carta en la que se documenta que el ciudadano en cuestión no cometió ningún delito o cuenta con antecedentes en materia penal en el municipio de Bolivia. Pues en los documentos adjuntos se presentó fotocopia de REHAP, en este sentido que para la selección de personal no debió valerse de información ilegalmente obtenida, teniendo ya conocimiento que contaba con antecedentes penales, es decir, con sentencia ejecutoriada en materia penal o suspensión condicional del proceso, siendo estos registros que pueden aparecer en el certificado, más al contrario, en lo presentado se describe que no cuenta con antecedentes penales.
por lo que haciendo omiso a este arbitrariamente excluyen de toda postulación al cargo de la visitadora médica. En nuestra Constitución Política, el Estado, en su artículo 21, a la privacidad, que vulnera su derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen, dignidad, y a su vez también en el artículo 14, en el numeral 2, el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de u otras que tengan por objetivo o resultado de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en sus condiciones de igualdad de los derechos de todas las personas. Y para finalizar, en el artículo 8, numeral 2, el Estado sustenta los valores de igualdad, exclusión, dignidad e igualdad de oportunidades. La solicitante, Juana, habría presentado una solicitud al Ministerio Público el 29 de marzo de 2023, pidiendo la eliminación de su información en base de datos administrados por la entidad, ya que al estar abierta al público afecta de sobremanera en protección de su derecho a la honra, buen nombre, intimidad, petición y privacidad. Respondiendo a la solicitud de Juana, el Ministerio Público informó el 17 de abril de 2023 se negaron a suprimir sus datos de base de estos datos mencionados, que la información cumple un trámite administrativo para informes estadísticos y requerimientos de usuario o autoridad administrativa y judiciales, tomando en cuenta que en futuras ocasiones, en la posibilidad de que cometan delitos, se presente la información que existe una reincidencia en la comisión de hechos delictivos. Sin embargo, aconsejaron a Juana que mencione el nombre de la empresa para tomar acciones penales por acceso ilegal a la información reservada. En conclusión, la petición de Juana al Ministerio Público tenía la finalidad de eliminar su información de base de datos, pero la propuesta fue contraria a la finalidad porque el Ministerio Público había decidido no conceder la eliminación de esos datos e información, exhortado a denunciar la empresa que accedió de manera ilegal a la información. Siguiendo con la siguiente dispositiva, mi compañera va a seguir el tema, por favor. Buenas noches, doctor. Siguiendo con el tema, hablaré sobre la presentación de los argumentos de la Fiscalía, que niega la eliminación de los datos y atribuye la responsabilidad a las empresas que accedieron a información reservada. El Ministerio Público presenta los siguientes argumentos para negar la eliminación de los datos de la señora Juana Lucana Troche y atribuir la responsabilidad a las empresas que accedieron a la información reservada. Principios. El artículo 5, inciso 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En la responsabilidad, con este artículo, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de no eliminar datos que posteriormente sean elementos de la comisión de hechos delictivos de las personas. Unidad administrativa sostiene que la retención de los datos es necesaria para fines administrativos y no pueden ser eliminados. Confidencialidad, artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El Ministerio Público cuidará la información y que no se vulneren los derechos de las partes establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes. En ningún caso, el Ministerio Público podrá revelar la identidad ni permitirá la difusión de imágenes de niños, niñas y adolescentes. Las y los investigadores policiales están prohibidos de proporcionar información a terceros ajenos sobre las investigaciones en curso, salvo los casos determinados por la Constitución Política del Estado y la ley. Parte 2 del desarrollo. Analiza los fundamentos legales y jurisprudenciales relevantes para la protección de los derechos fundamentales de Juana, especialmente en lo que respecta a su reputación privada. Si bien los derechos fundamentales vulnerados por la empresa Talento Humano fueron los que transgredieron el derecho de la protección de la privacidad, el derecho de la autodeterminación
informática, que está amparado en el artículo 21, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, el cual dispone que las bolivianas y bolivianos tienen los siguientes derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. El Estado boliviano se debe encargar de la protección de sus derechos fundamentales, procurando su derecho a la intimidad. Examina la legislación y normativas aplicables en relación de la protección de datos personales y la divulgación de información reservada. Con relación al caso en concreto, se aplicarán los siguientes artículos. Ley Protección de Datos Personales o Ley 1581 del 2012. Esta ley se encarga de proteger los derechos que tienen las personas, de proteger la información personal y almacenada en base de datos y archivos administrada por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas. El artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala que como punto número 1, toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reconocimiento de su dignidad. Punto 2, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o en la de su familia o en su domicilio o correspondencia. En el punto 3, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. El artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la protección judicial sencilla y rápida que ampare los derechos fundamentales, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley o la presente convención, aun cuando la violación sea sometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los estados partes se comprometen a garantizar la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, que decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso. B, a desarrollar las posibilidades del recurso judicial. C, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. El artículo 130 de la Constitución Política del Estado nos da a entender que toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer o obtener la eliminación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en archivos de banco o datos públicos o privados que afecten a su derecho de la intimidad, privacidad personal o familiar o a su propia imagen, honra y reputación. El artículo 58 del Código Procesal Constitucional nos habla de la acción de protección de privacidad que tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a conocer sus datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en datos públicos o privados, a objetar o obtener la eliminación o rectificación de estos datos que contengan errores o afecten a su derecho de la intimidad o privacidad personal. Por último, hablaremos del habeas data, que nos habla sobre que todas las personas tienen el derecho a la confidencialidad de sus archivos. Los responsables deben garantizar confidencialidad y seguridad de los datos personales, adoptando técnicas necesarias para prevenir el uso indebido y no autorización informada. El habeas data comprende 3 derechos: conocer, acceder y ratificar los datos, que habilita a solicitar judicialmente la exhibición de registros públicos y privados para conocer los datos que contienen sobre la persona individual o en su grupo familiar, con el único fin de requerir su ratificación, eliminación o complementación cuando se considere que su inexactitud se ve afectada en su reputación. La siguiente compañera, por favor.
La siguiente. Alicia. Tu audio, Alicia. Tu audio. Alicia. ¿qué Ay, punto? perdón, estaba desactivado mi audio. La diapositiva anterior, más anterior, para atrás. Ay, ya. Una más. Ahí, quedémonos ahí. Yo le voy a decir en qué momento va a pasar la diapositiva, ¿ya? Por favor. Gracias. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a explicar el punto 2.3 sobre jurisprudencias relevantes que abordan el tema, en este caso de la señora Juana, que nos van a servir mucho de referencia. Hay una que es que a mí me ha parecido interesante, es la sentencia constitucional plurinacional número 0071/2019-S2, que habla sobre la petición a la dignidad, honra y reputación. Y también tenemos la sentencia constitucional plurinacional 1738/2010, que habla sobre la vulneración a los derechos de privacidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. También está la sentencia constitucional 1976/2011-R sobre la eliminación de datos de archivos del sistema. También tenemos otra que es la sentencia constitucional 127/2010, que nos habla sobre la autodeterminación informativa. También está la sentencia constitucional 426/2010, que nos habla también sobre la vulneración de sus derechos a la dignidad, a la seguridad jurídica y de la garantía al debido proceso. Estas sentencias me han parecido interesantes, que van de acuerdo al caso, creo. A la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Para plantear una acción constitucional, en este caso particular, para la situación, nosotros como grupo hemos analizado de manera grupal, por supuesto, pudimos corroborar que se adecúa ciertamente a la transgresión de los derechos directamente descritos en la acción de privacidad, protección a la privacidad, por lo que proponemos el planteamiento del mismo de manera fundamentada y tomando en cuenta que esta acción de defensa pues tiene un carácter subsidiario, que se debe agotar todas las circunstancias o instancias pertinentes para su planteamiento, ¿no? Y presentarlos por la parte accionante necesariamente pues debe ir con la firma y el asesoramiento de un abogado. Los derechos fundamentales que han sido vulnerados, que pueden afectar, generar daños y perjuicios, daños a su integridad personal, afectando a su reputación y probabilidad de imposibilidad de un desarrollo productivo en futuras fuentes laborales a la señora Juana, pues hemos podido recabar que el derecho a la acción de privacidad, que está descrita en el artículo 130 de nuestra Constitución, que nos menciona el derecho fundamental, que es a la intimidad, privacidad personal o familiar. También tenemos el derecho a su propia imagen, derecho a la honra y reputación, para nuevamente mencionar estos tipos estas clases de derechos que tenemos. En el artículo 21 también nos habla del derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, que está en el numeral 2. Y concordante con el artículo 58 del Código Procesal Constitucional, que también nos habla sobre la acción de privacidad. Y también tenemos un derecho más importante que también es el derecho a la autodeterminación informativa. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. No, está bien ahí, está bien ahí. Bueno. Los pasos para interponer la acción inconstitucional, incluyendo los recursos y argumentos legales pertinentes sobre el caso de la señora Juana. En el artículo 131 de nuestra Constitución está la acción de privacidad, que tiene el proceso de tramitación idéntica, que es a la acción de amparo constitucional. Al tener características de formalismo y subsidiariedad, pues deben acotarse, por supuesto, y cumplirse estas vías, debiendo existir una legitimación de
parte del accionante, en este caso la señora Juana, la persona que esté sufriendo la vulneración de su derecho, ¿no? Ya que accedieron a su información privada sin su consentimiento. Para la interposición de esta acción, la de protección a la privacidad podrá ser interpuesta en el plazo máximo de 6 meses computables desde la fecha de la comisión de la vulneración del derecho o desde la fecha que se conoce el hecho de la vulneración. Se presenta el escrito de la acción de protección de privacidad ante la Sala Constitucional Plurinacional, ya que la Ley 1104 establece de esta manera: una vez recepcionada se señalará audiencia pública, tendrá lugar dentro de las 48 horas de presentada la acción señalada una audiencia en la cual se hace la respectiva notificación de las partes procesales, accionantes y accionados, de acuerdo al artículo 56 del Código Procesal Constitucional. Muy bien, llevada a cabo la audiencia, pues donde el accionante ratifica, ¿no?, en la acción, asimismo se le concede la palabra a la autoridad judicial o administrativa accionada para que brinde su informe. Oídas las partes, se emite una resolución de cumplimiento inmediato. Posteriormente, dentro de del plazo de 24 horas, se remite al Tribunal Constitucional Plurinacional con el objeto de que se realice el control constitucional, ¿no? La resolución judicial resuelve desde el Tribunal Constitucional Plurinacional como una sentencia constitucional o calidad de cosa juzgada, sirviendo como jurisprudencia vinculante para estos casos análogos, como el caso de la señora Juana. Doy paso a la siguiente compañera, por favor. Siguiendo con el tema, buenas noches, doctor, buenas noches, compañero. Yo les voy a hablar sobre la tercera parte del presente trabajo, que habla sobre las conclusiones y las recomendaciones. En primer punto, les voy a hacer un pequeño resumen de los puntos principales y los argumentos presentados en el desarrollo del trabajo. Como punto principal, tenemos primeramente que existe una vulneración fundamental a sus derechos a la protección de privacidad, honra y su intimidad de la señora Juana, ya en este caso que habría sido transgredido por la empresa, al haber obtenido una información por otras vías que no son las correspondientes en contra de la señora Juana. Asimismo están los artículos 21 de la Constitución Política del Estado, 12 de la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 58 del Código Procesal Constitucional, de la mano con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado y 131 del habeas data, que es la acción de privacidad como tal, que protegen los mismos derechos, y una vez agotada la instancia, se procede al formalismo que debe tener cada planteamiento, como ya hacía mención la compañera antecesora. Asimismo, hacer un hincapié en el punto 3.2 sobre la reflexión e importancia que protege los derechos fundamentales de Juana en el contexto de su búsqueda en empleo y la divulgación de su información reservada. Si bien es cierto, en el presente caso nos presentan como una indagación y en área penal es una investigación, no debemos dejar de lado el artículo 8 de la Ley 260, que habla sobre la acción penal pública. Si bien es cierto, se dice pública, pero son para los sujetos procesales que se encuentran dentro de la presente investigación, en este caso que serían los denunciantes y los denunciados, y no así unas terceras personas que no tienen nada que ver dentro del proceso. Y más aún si el presente caso no se encuentra con una sentencia ejecutoriada, como ya se mencionó la compañera antecesora también, no se encuentra con una salida alternativa o una suspensión condicional, un sobreseimiento, un rechazo, sino que se encuentra en un estado quieto, si se podría decir la palabra. Y hacer mención también que hoy en día se maneja lo que es el tema rehab, ya que es el registro de antecedentes judiciales penales, donde van todos los registros de aquellos antecedentes que se hayan obtenido mediante sentencia o mediante abreviado.
Asimismo está el certificado CEMI, el cual es el certificado de no violencia en los delitos que son emergidos en la ley 348. Y también están el sistema de SINARAP, que es el Sistema Nacional de Antecedentes Policiales a nivel nacional. Haciendo una reflexión con relación a lo que les hacía mención, debemos estar bien seguros que al momento de usar una información que no ha sido obtenida de manera adecuada, se está vulnerando derechos de personas de manera directa e indirecta, ahí afectando a la colisión de derechos. Si bien es cierto, las empresas tienen que ver a quiénes van a contratar, personas que no tengan antecedentes, es por eso que existe el tema, lo que es el REHAB, el que certifica los antecedentes para que puedan o no puedan ser contratados dichos empleados en dichas empresas. Asimismo, ahí se encuentra el tema de la colisión de derechos con el tema de trabajar de la señora Juana, que no pudo acceder al trabajo por haber obtenido esa información de manera mala por la empresa. Hablando del punto 3.3, que refiere que evaluemos críticamente sobre las posturas presentadas por Juana y la Fiscalía, considerando los aspectos legales y éticos involucrados. Con relación a la exclusión de los postulantes al empleo, vulnerando su derecho a la intimidad, dignidad, al trabajo, presunción de inocencia, y entre otros derechos que tiene cada persona, no debemos dejar de lado que entre los principios fundamentales que tiene el Ministerio Público a través de su artículo 5, numeral 4 y numeral 8, que habla el 4 sobre la responsabilidad y el 8 sobre la transparencia en las investigaciones que se vayan a tomar en cada caso. Asimismo, habla el artículo 9 de la confidencialidad, que refiere que el Ministerio Público cuidará la información proporcionando no vulnere los derechos de las partes establecidos en la Constitución Política del Estado. Si bien es cierto, anteriormente el Ministerio Público tenía un sistema que se llamaba I4, posteriormente se llamó Tritón, y en 2019 se implementó al JL1, y hoy en día se llama el sistema JL2, que es el sistema de justicia libre, con el fin de que se hagan el registro a los abogados y tengan acceso solamente a las partes en cada caso. Asimismo, no podemos dejar de lado que el artículo 61 de la ley 260 habla sobre los cuadernos de investigación, que los cuadernos de investigación se organizan siguiendo criterios y órdenes de utilidades, estando a disposición de las partes, salvo el caso de reserva. Es con lo que concluyo, y haciendo una pequeña sugerencia a idea de todo el grupo, fue de que si bien es cierto el área penal es pública, no dejemos de lado que existen derechos que son restringidos de algunas personas, o en este caso sería de la empresa que no debió obtener dicha información de manera irregular. En la pantalla podemos ver la bibliografía que hemos utilizado, que está la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Constitucional, la Convención Americana, Ley de Protección de Datos, está el Libro de Derecho Constitucional, sentencias constitucionales ya mencionadas, asimismo está la Ley 260 y entre otros. Eso es todo. Muchas gracias. Esa ha sido la participación. Le agradecemos mucho por su atención, estimado doctor y estimados compañeros. Muchas gracias.